Capítulo 13. Adolescencia 5. Su nombre era Barón Baruel, el hijo bastardo de un maldito noble ingrato de Gales, a quien se negaba a llamar padre. Era el primogénito, verdadero en sangre, y criado por los contratos del matrimonio legal, pero su padre no lo reconoció en favor del segundo hijo. Por lo tanto, era un bastardo expulsado de casa. Trotó al frente de su compañía en su caballo, el símbolo mismo de todo lo que su familia le había despojado. Armadura completa, capa larga, respeto, era un líder, un varón solo superado por el rey. De niño, con los dientes astillados y el cabello castaño oscuro desaliñado, nunca imaginó que algún día recuperaría su derecho de nacimiento. Fue una secuencia de eventos desafortunados lo que lo llevó desde Gales hasta Bristol, escondiéndose dentro de las gruesas pilas de heno que los comerciantes solían llevar de pueblo en pueblo a medida que las estaciones se volvían más frías. Sin embargo, tal vez fue casualidad, incluso el destino, que hubiera conocido a cierta familia noble. Sus ojos recorrieron las ubicaciones del campo de batalla, pero se estaba adelantando. ¿Cuáles son los movimientos del enemigo?, preguntó. Parecen despreocupados, capitán, fue la respuesta. El barón Baruel se cepilló la barba. Extraño, según los informes, había esperado una respuesta más tensa a su presencia militar, pero ¿por qué? Hubo agitación, noticias de la creación de asentamientos sajones, el primero llamado Wessex al sur del país. Después de que los antiguos hermanos guerreros mercenarios en Histiorsea se unieran a los sajones, anglos y juntos en su invasión hace casi una década, habían comenzado a perder la guerra. Los asentamientos romanos establecidos desde hacía mucho tiempo estaban siendo destruidos, su propia gente aniquilada a favor de las nuevas razas bárbaras. El país necesitaba a su rey, a su unificador, ahora más que nunca, lo cual era lógico la causa de su confusión. Los bárbaros se habían unido tal vez hace un par de años, y se establecieron como un parásito poderoso que instigó el genocidio masivo en todo el país, matando a todos los habitantes anteriores. A pesar de esto, el barón Baruel y los otros nobles y los reyes locales aún habían acumulado una rebelión admirable para oponerse a ellos. No tenía sentido que no hubiera rastros de ansiedad en los rostros del enemigo. Algo andaba mal, o tal vez simplemente se estaba perdiendo algo, pero cuando los cuernos de guerra sonaron para señalar la formación, supo una cosa con certeza. Iba a tener que cargar a ciegas. Y lo odiaba, como alumno de Duke Ashton. Las unidades ya habían sido posicionadas, y estaba en apuros por el tiempo. Afortunadamente, estaba a cargo de la unidad destacada desplegada después de que el enemigo fuera atraído a sus filas. Todos, escuchen. Shirou llamó. No estaba exactamente seguro de cómo se sentiría cerca de ser ascendido a líder, además de ser una molestia menor en el mejor de los casos, pero por cuestiones prácticas, lo haría. Como líder, su palabra era definitiva, sus órdenes debían seguirse y, sin embargo, eso solo era cierto para los líderes experimentados, que tenían la confianza de sus hombres. Prácticamente no tenía. Los rostros en la compañía de Sir Anders que lo miraban con curiosidad eran los que nunca había visto antes. Entonces, ¿dónde estaba la confianza? Independientemente, su posición como líder aumentó las probabilidades de asegurar la vida de quienes lucharon a su lado. Porque aunque todavía no tenga su confianza, tenía el honor de confiar en caballería, un código de conducta de los caballeros. Quítense sus armaduras y depongan todas sus armas delante de mí. Su mando era absurdo y lo sabía, pero seguía siendo el líder, el capitán. Podía ver las expresiones contradictorias en los rostros de la compañía. Las cotas de malla tradicionales británicas y las armaduras de placas completas tardaron horas en ponerse y quitarse. ¿Cómo podrían desequiparlo momentos antes de una guerra? La respuesta fue simple para él: alteración, una habilidad que le permitió cambiar la composición y el diseño de los artículos. Sin embargo, esto probablemente no era lo que esperaban de un niño llamado localmente como el cazador de bestias. Además, estaba seguro de que acababa de aplastar cualquier expectativa que estos hombres tuvieran en él y, con ello, cualquier confianza que hubiera esperado construir. Fueron Kai, Sir Hector y Sir Anders quienes se quitaron la armadura y las armas primero después de que él los ayudó a quitarse la armadura, y estaba agradecido. Para ellos, no usaría su magia con moderación.
Abriendo la palma de su mano izquierda, cerró los ojos y comenzó a imaginar. Armadura de vitalidad. Espadas de durabilidad. 3 hojas parpadearon y aparecieron flotando sobre su palma, códigos místicos más adecuados para cada individuo. Escuchó jadeos ahogados, pero no les prestó atención. Aquí, era donde tenía que concentrarse. El primer equipo, el de Sir-Hector, fue el primero en el que se trabajó. El código místico de vitalidad aumentada flotaba y se posaba sobre el peto de acero de la armadura de Sir-Hector. Abrió los ojos. Prensión estructural. Y los planos, la fabricación de la armadura, se hicieron evidentes para él. Los daños, las grietas, los agujeros en las estructuras de los átomos, podía verlos todos. Así, vino el siguiente paso. Modificación. En este punto, ya no podía escuchar ningún ruido aparte de su propia respiración, pero aún podía sentir las miradas incrédulas. La hoja, el código místico de vitalidad, se estaba volviendo viscoso, filtrándose en la armadura mientras reelaboraba y reformaba los diseños internos del código místico. Los huecos, las deficiencias de la armadura de Sir-Hector estaban siendo rellenadas por el fluido, endureciéndose y reforzándose con las propiedades del código. Ya no se trataba simplemente de una armadura reforzada, sino de un nuevo código místico, una malla mística, una armadura de valor, la armadura de la vitalidad. Se dejó un diseño simple a raíz del proceso de fusión. Una pequeña espada injertada con la empuñadura hacia abajo del peto. Una sola gota de sudor caía de la frente de Shirou antes de pasar a la espada de Sir-Hector, la espada de madera de Arturia, y simplemente la reforzó aún más. Ya lo había imbuido con un código místico de preservación para Arturia hace un par de años, y sabía al observar a Sir-Hector que su mayor debilidad era su edad. Por lo tanto, el código místico de la vitalidad rápidamente pasó al equipo de Kai y Sir Anders. Para ambos, simplemente reforzó su armadura, pero imbuyó sus espadas con los 2 códigos místicos restantes. Para Kai, para complementar su espada envenenada, fusionó el código místico de pestilencia. Para Sir Anders, un código místico de densidad para hacer uso de sus musculosos brazos. Kai, Sir-Hector y Sir Anders se colocaron su equipo, pero no tuvieron tiempo de evaluarlos, cuando un estrépito de ruido alertó a Shirou de la nueva pila de equipo, que se esperaba mucho más alta, que tenía delante. Suspiró, por eso tenía que usar su magia con moderación. Lentamente, levantó la vista y vio a una compañía de 300 hombres semidesnudos en desorden, mientras todos se apresuraban a quitarse el resto de sus armamentos, el sudor brillando en sus cuerpos cincelados. Sin embargo, Palamid permaneció incómodo, negándose a quitarse la armadura, pero depuso sus 2 espadas. Independientemente, una sonrisa tensa se extendió por los labios de Shirou, ya que pensó en una sola cosa en ese momento mientras ofrecía su ayuda. Estaba contento de que Arturia no estuviera aquí. No podían permitir que la batalla se desarrollara junto al río, por lo que establecieron su base en el terreno llano de una llanura aluvial moderadamente grande y seca, para incitar al enemigo a luchar en sus términos. Era luchar contra ellos en las llanuras aluviales o arriesgarse a una batalla de desgaste, en cuyo caso, su victoria estaba garantizada. Con suministros frescos y raciones de su lado, estaba casi asegurado. Había funcionado, y ahora ambos ejércitos estaban uno frente al otro en un tranquilo enfrentamiento, con el barón Baruel estacionado al frente. Odiaba cargar a ciegas, y eso era precisamente lo que tenía que hacer en esta situación. Su unidad era la vanguardia, la flecha que oraba el camino para el golpe principal, y la formaban los hombres más experimentados, los capaces de sobrevivir a casi todo. Completados los preparativos iniciales, todo el ejército se colocó en una gran formación arqueada con el centro en forma de T con las líneas paralelas y perpendiculares representando una guarnición diferente. Era el diseño de la formación de las águilas. El gran arco cargaría contra el enemigo, oscurecería su vista y permitiría que la unidad separada oculta, la guarnición perpendicular, girara alrededor mientras la vanguardia se retiraba lentamente e invertía el arco, rodeando al enemigo. Esta formación dependía en gran medida de las acciones de la unidad separada. Esencialmente, fue el punto de inflexión de la batalla y, a menudo, el duque Ashton la lideró sin problemas. Y pensar que vivió otro Ashton. Esta batalla serviría como prueba. Barón Federico, no. Como el antiguo Lord Ambren había previsto.
señor. La incertidumbre en la voz de su ayudante lo sacó de sus cavilaciones. Levantó una ceja. La unidad dirigida por él, Ashton, dijo el ayudante con cuidado, sabiendo lo delicado que era el tema para su señor. ¿Se han despojado de su armadura? Su cabeza se volvió hacia la unidad Ashton colocada detrás de él. Realmente lo hicieron. Sintió una vaina estallar en su frente antes de que su temperamento comenzara a estallar. ¿Le había estado mintiendo el barón Frederick? Pensó que era un tonto tal vez. Empezó a gritar, pero se vio obligado a detenerse cuando el ejército enemigo comenzó a moverse, poniendo fin al enfrentamiento entre ambos ejércitos. La primera línea enemiga comenzó a moverse, blandiendo sus largas lanzas para protegerse de una posible carga de caballería, pero por su apariencia, escudos redondos de madera y yelmos de hierro en forma de cúpula, eran los menos experimentados del ejército. Su infantería de retaguardia, y los flancos izquierdo y derecho, estaban compuestos por hombres que portaban hachas, espadas y lanzas cortas, esos eran los enemigos más experimentados. Más allá de cada extremo, estaba la caballería compuesta por los caballos, que pudieron robar de numerosos pueblos asolados. Un líder inteligente es aquel que piensa en cada acción del enemigo y responde rápidamente y en consecuencia. ¿Por qué enviar la unidad más débil? Eran prescindibles, se respondió rápidamente a sí mismo. Una prueba entonces. Qué tonto, desperdiciar los propios números contra un enemigo al que se habían enfrentado varias veces. O tal vez, él era escéptico de esta idea, pero aún estaba por explorar, tenían un cambio de mando. Era la única conclusión lógica que pasaba por su mente. El líder anterior, un hombre llamado Alfred designado por el anciano en Hist, nunca actuaría tan descarado. Era un pensador, uno a quien no le gustaba ir al frente, prefiriendo permanecer protegido en la retaguardia. Entonces, ¿cómo debería proceder? La formación de Agles nunca había fallado. Pero eso fue gracias a los esfuerzos de Duke Ashton. Miró la unidad separada y chasqueó la lengua. Al menos se estaban poniendo el equipo de nuevo. ¿Debería correr el riesgo? En este punto, ya era demasiado tarde para retroceder después de abandonar su posición junto al río para trasladarse a las llanuras aluviales. No tuvo más remedio que confiar en las palabras de ese astuto señor mientras cargaba para enfrentarse al enemigo con su vanguardia, comenzando la primera fase de la formación de las águilas. Atraer al enemigo. Y así, había comenzado. Los caballeros del oro Alfred se apresuraron a equipar sus armaduras y armas reforzadas. El tiempo era esencial si querían seguir el ritmo de la estrategia implementada por los señores más experimentados. A pesar de su ritmo acelerado, todavía se maravillaron con la sensación de su propio equipo. Las hojas desafiladas se afilaron, su masa se distribuyó más equitativamente para producir un peso más ligero en el brazo de la espada, y su armadura, simplemente no podían creerlo. Pestillos que Shirou les había llamado. Eran pequeños bultos que permitían que la armadura se abriera y cerrara, que increíblemente conveniente, especialmente en cuanto al tiempo. Estaban asombrados, la mayoría aún incapaces de expresar su total incredulidad. Lo que solía tomar horas para ponerse y quitarse, se hizo tan fácilmente como ponerse la ropa. Con este hecho, no tendrían que marchar con armadura completa y bañarse en el sudor de sus propias actividades extrañas para estar completamente preparados para un ataque de bandidos. Todo lo que necesitarían serían los preciosos momentos justo antes del asalto principal para colocarse sus armaduras. Era tan fácil como deslizar el brazo a través de una camisa. Lo cual planteó la pregunta de cómo. ¿Un cazador de bestias mágicas? No, eso no estaba bien. El acto de magia, ya que nadie en la compañía de los caballeros podía dudar de lo que acababa de ocurrir, merecía ser separado del acto de cazar bestias. Un mago entonces. ¿Y el mago era su capitán? ¿Sé capitán? Preguntó una voz vacilante. Shirou se animó mientras miraba a Palamid, el único que se negó a quitarse la armadura para ser reforzado. ¿Sí? Habló, haciendo que Palamid enderezara la espalda. Palamid se había hecho un juramento a sí mismo de nunca quitarse la armadura en presencia de otros, ya que estaba plagado de recuerdos bastante incómodos en sus primeros años. Por lo tanto, solo tenía una opción en esta situación. «Tu magia», comenzó. «Puedes ponerlo en mi armadura también».
Shiro asintió, colocó una mano sobre la armadura de Palamid y activó sus circuitos mágicos. Con los circuitos cobrando vida, comenzó el diagnóstico inicial de la armadura, encontrando las partes que necesitaban refuerzo. Sin embargo, lo que no entendía era por qué Palamid se negaba a simplemente quitarse la armadura como los otros hombres. ¿Por qué razón? Palmeó la espalda de Palamid y habló en voz baja. Está hecho. Luego, se detuvo a pensar mientras miraba al joven escudero, pero se guardó sus pensamientos para sí mismo. Mantente cerca de mí, fue lo que dijo a continuación. Palamid se irritó, comprendiendo instantáneamente las implicaciones de tal declaración. Con el debido respeto, capitán, no soy alguien que necesite protección. Shiro negó con la cabeza. Eso no es lo que quise decir. Señaló las manos sin guantes de Palamid. Eres ambidiestro. Puedo verlo por los callos, explicó. Tu punto. Palamid habló. Tengo un uso para ti, dijo en su lugar. Es por eso que necesitaré que te quedes cerca. Palamid tarareó para sí mismo antes de asentir. Podía aceptar esa razón. Shiro se volvió hacia la guerra, esperando su señal para mover la unidad. Debía buscar una sola bengala, una flecha llameante para señalar su entrada en el campo de batalla. Sea como fuere, primero tendría que maniobrar su unidad alrededor del enemigo para arrinconarlo. La idea de matar pronto llenó su cabeza. Cambió su mentalidad a sus días trabajando como ejecutor. Hubo momentos en que había que matar a la gente, este fue uno de esos momentos. No podía permitirles vivir por el posible peligro que pudieran imponer Arturia, y simplemente no podía perdonar sus acciones de masacrar pueblo tras pueblo. Cuando comenzaron a moverse en un círculo completo, se detuvo, sus hombros se tensaron y sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Maldijo en voz baja, para que solo él pudiera oírlo. No se lo estaba imaginando. Porque fue entonces cuando comenzó, momentos después de que la vanguardia cargara. Un movimiento de su nariz. Una revelación sorprendente. Había otro magus en el campo de batalla. Gracias por leer. com/Parcasius. Próxima actualización. Huntsman of Red. Paracasio. Capítulo 14. Adolescencia 6. Una hora antes del comienzo de la batalla, y en lo profundo del campamento enemigo, el comandante de la tropa Galetate, frunció el ceño mientras apoyaba una mano en su frente. Era joven, con piel pálida llena de pecas, debido a la exposición excesiva al sol, pero independientemente, apenas estaba llegando al final de su 25º verano. Medía aproximadamente 2 metros, su cuerpo estaba cubierto con un gran manto gris que cubría su armadura de placas y cuero. Los bordes superiores de sus guanteletes y grebas estaban forrados con piel de lobo plateada, un trofeo que había ganado en su última salida con su padre, un noble del reino sajón de Wessex. Llamado el Lobo Joven, tenía ojos puntiagudos de color marrón y una cara cuadrada y rugosa con una mirada que disuadía a sus enemigos de alejarse de él. Su largo cabello rubio oscuro estaba recogido hacia atrás en una cola de caballo sujetada por finas tiras de hilo atado. Tontos, susurró, viendo a sus colegas discutir sobre las ubicaciones. Habían elegido desplegarse dentro de las llanuras aluviales después de ver cómo la fuerza opuesta se retiraba del río Glein. De cualquier manera, la situación se había vuelto más favorable ya que su número era ligeramente menor que el de las fuerzas de resistencia acumuladas. Como tal, habrían tenido algunas dificultades para mantener la formación mientras las fuerzas enemigas avanzaban a lo largo de los rápidos. Por lo tanto, una batalla abierta dentro de las llanuras aluviales se había convertido en una zona de confrontación ideal en función de la cantidad de caballería en su poder y la moral actualmente elevada. La caballería se había convertido en un factor importante en el arte de la guerra. Tradicionalmente, luchaban con toda la infantería, una confrontación ideal sin restricciones, pero desde que los británicos comenzaron a utilizar las enormes máquinas de guerra, todo cambió. Sintió que le venía una migraña cuando comenzó a masajearse las sienes, contemplando la mejor manera de apaciguar a sus superiores en disputa. Los méritos y la ganancia personal eran todo lo que buscaban. En lugar de pensar en las repercusiones del fracaso, habían caído en una dudosa sensación de seguridad gracias a un solo hombre.
Uno encapuchado con una capa blanca cuyos rasgos faciales estaban oscurecidos por su capucha y algún tipo de magia que alargaba la sombra proyectada desde los flecos del forro de la capucha. «Esto es ridículo», murmuró, mirando al hombre encapuchado que coqueteaba descaradamente con las jóvenes damas nobles. Fueron traídos por otros nobles que deseaban ganarse su favor a través de su heroísmo en el campo de batalla, pero también era por eso que tenían tantas dificultades con las ubicaciones. Además, dos de las damas eran hijas del gran Hengist, gobernante de Kent, una tierra ubicada en el extremo sureste de Gran Bretaña en la frontera de Essex y Sussex. Ni siquiera se suponía que estuvieran aquí, pero después del viaje más reciente de Hengist a Wessex, las hijas del hombre suplicaron ser testigos de las hazañas de sus mejores hombres y se unieron a la marcha. Sin embargo, Gale no se dejó engañar, pudo ver en sus ojos que simplemente deseaban una aventura antes de casarse por motivos políticos con varios nobles que poseían tierras en otras regiones. Sin embargo, su presencia fue el factor decisivo. Moral, su padre le había hablado una vez de sus efectos en el campo de batalla. Así como un ciervo se congelaría en un momento de peligro, la falta de moral dañaría las articulaciones y haría que los músculos se debilitaran frente a un enemigo autoritario. Sin embargo, no esperaba que tuviera un efecto secundario oculto dentro de las filas de mando. Un favor de Hengist no era algo que se pudiera perder frente a la ambición, y qué mejor manera que ganarse el gusto de una de las hijas del hombre. Por supuesto, la Lisa más joven, que vestía un sencillo vestido violeta de una sola pieza, ni siquiera había visto su 13º verano, pero su hermana mayor, Natalie, estaba llegando a su 20º. Se habría casado antes si no hubiera sido por el gusto de Hengist en una pareja ideal para el matrimonio. No era raro casarse y tener hijos a la edad de 13 años, ya que la mayoría de edad para las niñas era de 12 y 14 para los niños. Aún así, fue suficiente con todas las disputas. «Yo me encargo de la retaguardia», terminó hablando para terminar con las discusiones. Momentos después, los nobles en disputa se fueron para preparar a sus hombres. Solo miró al hombre encapuchado una vez más, antes de fruncir el ceño. No importa cómo lo mirara, ¿cómo era posible que ese hombre fuera un mago? ¿Un mago de todas las cosas? No tenía forma de probarlo, ya que el hombre solo había demostrado de primera mano sus poderes a sus superiores y, como tal, no podía evitar ser escéptico. Lady Natalie y Lisa, dijo mientras se acercaba al mago y a las dos hijas de Hengist. «Te aconsejaría que te alejaras de este hombre». Lady Natalie enarcó una delicada ceja, lo que hizo que el corazón de Gale se acelerara. Sin duda era una mujer hermosa. Cabello largo castaño oscuro, trenzado a los lados de su cabeza para parecerse a una delicada corona con el resto de su cabello cayendo libremente detrás de su espalda, era simplemente deslumbrante. Su cara era ovalada, pero se estrechaba un poco en su barbilla. De tez blanca, sus mejillas poseían un tono rosado y sus labios delgados, como los de su hermana pequeña Lisa, eran de un color rojo vibrante. ¿Y por qué debería alejarme de este hombre?, preguntó con curiosidad. Lisa no habló, pero sus suaves ojos azules eran suficiente indicación de su curiosidad. Gale se rascó la cabeza mientras pensaba en una respuesta, pero fue entonces cuando el mago dio un paso adelante. Ahora, aplacó el mago. Gale solo podía imaginar la expresión de conocimiento en el rostro del hombre. Las flores bonitas son cosas que todos los hombres buscan. Se volvió hacia Lady Natalie y adelantó una mano antes de que una rosa violeta brotara de debajo de la manga de su capa. Una rosa violeta a juego con esos ojos deslumbrantes, y se volvió hacia Lisa. Una rosa roja para la joven para igualar su inocencia. Un maldito truco de bardo. Gale se enfureció. ¿Cómo podría este hombre ser un mago? Lo había visto justo cuando el hombre una vez más movió los brazos, más rosas escondidas dentro de su manga. Sin embargo, antes de que Gale pudiera señalar el engaño del mago, escuchó el sonido de los cuernos. Era hora de la batalla. Lady Natalie, Lady Lisa, la batalla está comenzando y sería mejor para las dos permanecer en el campamento. No. Fue la pequeña Lisa quien protestó. Vamos a mirar. Gale estaba en apuros para reprenderla. Esta era la hija de Hengist, pero le gustara o no, no había forma de que él la llevara al campo de batalla.
No se parecía en nada a cómo se representaba en las historias de dragones y caballeros caballerescos. Perdónala, dijo Lady Natalie. Había crecido escuchando las jactancias de su padre en el campo de batalla, y todavía necesita lecciones de etiqueta adecuadas para damas nobles. Por supuesto, habló apresuradamente, agradecido con Lady Natalie por la ayuda, pero sus siguientes palabras derramaron agua fría sobre su alivio. Es por eso que iré con ella, terminó Lady Natalie. Gale se quedó sin palabras, ni siquiera se dio cuenta de que el mago le dio unas palmaditas en el hombro. Mira el lado positivo de las cosas, sí, eso. El mago rió torpemente por un momento antes de toser en sus manos. Tienes un mago de tu lado. Ese pensamiento no era muy reconfortante. Con resignación, pidió a las otras damas nobles que aún estaban en la tienda que abandonaran rápidamente el campo de batalla en sus carruajes. Incluso si solo hubiera ido detrás de los intereses de los otros nobles con su orden de despedir a las damas, al final, era más seguro para ellas hacerlo. Ahora, si tan solo Lady Natalie y Lisa pudieran entender eso. Suspiró abatido antes de seguir a las dos damas fuera de la tienda. El mago se quedó solo con sus cavilaciones, exhaló lentamente y enderezó la espalda. Debajo de su capucha, su rostro era neutral, sus ojos parecían mirar todo a la vez. La batalla había comenzado, y con ella, era hora de que él se moviera. Ignoró las llamadas de las damas nobles a las que estaba complaciendo momentos antes. Porque por ahora, simplemente ya no tenía tiempo. Arreglando las arrugas de su capa, el mago salió hacia la tienda seguido por las otras mujeres. De vuelta con Gale, había preparado a sus soldados. 200 de caballería y alrededor de 800 de infantería blindados con malla de acero o placas. Las dos hijas de Hengist estaban cerca de él en el lugar más seguro de su tropa de hombres, el mismo centro. Era realmente irónico, el que tenía el puesto de retaguardia sería el más capaz de ganarse el favor de las dos damas nobles, pero Gale no pensó en ese hecho. Más bien, estaba muy decepcionado por las actitudes relajadas de los soldados de los otros nobles, e incluso de algunos de los suyos. Un mago tenía tanto seguro para la victoria de una guerra. Todo lo que podía ver reflejado en sus ojos era quien acumularía más méritos. Tomar la cabeza del comandante contrario debería ser suficiente para garantizar más tierras para los nobles y riquezas para sus soldados. Dejaré una cosa en claro, su voz resonó a través de su tropa de hombres que detuvieron sus acciones para escuchar con atención. No asuma que la batalla está ganada. Muchos de ustedes tienen experiencia y alguna vez sirvieron a las órdenes de mi padre, por lo tanto, todos deberían saber lo que significaría subestimar a un oponente. Vida o muerte. No solo a sus soldados, sino que sus gritos llegaron a las otras compañías de soldados que se pusieron rígidos ante sus palabras. Lady Natalie tenía la boca abierta en forma de O grande, ya que el discurso que estaba dando Gale era muy diferente de las palabras de su padre. Haz que los enemigos te teman, y ya has ganado la guerra. Los débiles seguirán siendo débiles. Hoy es un día rojo, el amanecer de otra guerra. Que el Señor bendiga tus espadas y nos conceda la victoria en estas tierras. La tierra de nuestro reino, nuestro nuevo hogar. Para Wessex. Por Wessex. Por Wessex. Un estruendoso coro de gritos resonó en la compañía de hombres del comandante de tropa Gale, y la llamada se extendió más y más entre los demás soldados de los diferentes regimientos. Lady Natalie y Lisa quedaron cautivadas por el espectáculo. Las historias estaban en juego, pero escuchar el grito de batalla de miles de hombres luchando en nombre de su reino estaba en un nivel completamente diferente. Al notar la reacción que las palabras de Gale tuvieron en sus soldados, y rápidamente darse cuenta de la presencia de las hijas de Hengist a su lado, los otros nobles reinaron amargamente en su disgusto. Su única esperanza de reconocimiento ahora residía en su capacidad para obtener la victoria y las cabezas del comandante enemigo. Por lo tanto, los otros nobles enviaron una carga de caballería inicial de los reclutas más nuevos, mientras guardaban a los más experimentados para más tarde. Sin embargo, con la ambición cegando su juicio, actuaron precipitadamente. Cuando el bando contrario envió su caballería liderada por el barón Baruel, enviaron fácilmente aún más de su propia caballería.
Sin embargo, a diferencia del varón que cargaba, los otros nobles no abandonaron la seguridad de sus posiciones porque creían que sus vidas eran más valiosas que las de los soldados que tenían delante. Esta fue una gran diferencia entre ellos y el varón que lideraba desde el frente. Cuando las dos caballerías chocaron, el varón Baruel arrojó su maza a la cara de un soldado antes de sacar su espada de la vaina. Los caballos relincharon mientras corcoveaban y pateaban a los otros caballos cercanos. Los hombres que habían sido desmontados quedaron a su merced, pateados o pisoteados hasta la muerte bajo 750 libras de fuerza, que hundieron sus cavidades torácicas y aplastaron huesos. Tenemos la ventaja, dedujo Gale. Tenían la caballería más grande e incluso ahora podía ver que la caballería del varón se retiraba lentamente. Sin embargo, Gale sospechaba debido a la falta de pánico presente en las fuerzas del varón. Además, desde su distancia en la retaguardia, podía ver que la infantería del ejército contrario se extendía por ambos flancos mientras las fuerzas del varón continuaban retirándose. Sus ojos se abrieron en ese instante. Los cobardes se están retirando. Carguen. Uno de los nobles movilizó a sus hombres y avanzó para perseguir al enemigo que huía. ¡No! Gale gritó, pero estaba demasiado atrás para que su voz se escuchara en todo el ruido del campo de batalla. Maldita sea, apretó los puños antes de mirar a sus hombres. Formad flancos. Flanco izquierdo y flanco derecho, no podemos permitir que el enemigo nos rodee. Flanco izquierdo conmigo para. Su voz se apagó cuando vio a Lady Natalia y Lisa, quienes ignoraban la circunstancia. No podía dejarlos, ni podía prescindir de muchas de sus tropas para ayudar en el frente de guerra, ya que era imperativo proteger a las hijas del gobernante de Kent. ¿Por qué diablos les permitió estar aquí? Entonces, ¿qué pasa si se ganó la ira de Hengist? Aún sería mejor para ellos vivir. A regañadientes, aceptó su decisión antes de dirigir una mirada solemne a su flanco derecho. Flanco derecho, le devolvieron la mirada sin juzgar, sabían lo que iba a decir. Divídanse en dos y hagan todo lo posible para evitar que nos rodeen por completo. Era una sentencia de muerte, y ellos lo sabían. Eran solo una compañía de 1000 hombres fuertes, y de ellos, solo 250 iban a ser enviados a cada lado del cerco para ganar tiempo para que sus camaradas se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Gale no tenía tanta reputación como los otros nobles que lo acompañaban y, como tal, tenía menos tropas. En contraste, el ejército enemigo mantuvo una cantidad sustancial para mantener el cerco. Entendido, dijeron los hombres solemnemente, pero incluso antes de que pudieran irse, el ruido atronador del acero los alertó de la presencia de otra fuerza. Gale maldijo cuando vio una tropa de aproximadamente 200 hombres acercándose por la parte trasera. Basado en la bandera que sostenía el abanderado, el símbolo del lobo, este era un regimiento entrenado de otro noble. Sus armamentos de acero demostraron aún más la idea de que solo un noble o individuos de alto nivel tendrían acceso a dicho material. Incluso para él, los soldados comunes de su tropa utilizaban hierro con finas tiras de acero soldadas en su lugar por herreros locales para dar a las espadas su filo. ¿Un lobo?, reflexionó Gale. Tal vez era hora de ir a otra cacería. Los repentinos gritos de indignación de los otros nobles detrás de él lo alertaron de que finalmente entendieron lo que habían hecho. Su mejor esperanza ahora era atravesar el flanco más delgado. Formación de escudos, llamó. Sus hombres rápidamente formaron una fila de hombres con grandes escudos hacia adelante, mientras los arqueros se preparaban en la parte de atrás. Esto debería ser suficiente para detener el avance de la tropa de 200 fuertes. Aún así, las circunstancias ya se habían vuelto terribles, así que, ¿dónde diablos estaba el mago? Sus ojos escanearon el campo de batalla, solo para no ver nada. Su intuición había sido correcta, el hombre era un fraude. Y ahora todos aquellos soldados que daban por sentado su victoria estaban enjaulados por el enemigo. Esto no era bueno, pero confiaba en que la batalla aún no estaba perdida. Tendría que poner en peligro a las dos hijas, pero si posicionaba a sus tropas para ayudar en un ataque penetrante con la fuerza principal, podrían romper el cerco y enviar al ejército contrario al pandemonium cambiando la situación.
Pero primero, tendrían que lidiar con el enemigo por la espalda. Mera infantería era todo lo que eran, ni siquiera un solo caballo para ayudarlos, y tampoco lanzas de ningún tipo. Envía una caballería y mira si podemos terminar tan pronto. 50 de los 200 jinetes cargaron hacia adelante, sin duda sobre el resultado. Una de las situaciones más peligrosas en el campo de batalla era luchar contra una caballería sin lanzas ni caballos para combatir la carga. Los caballos de guerra eran animales grandes y pesados que podían atravesar cualquier cantidad de hombres que se interpusieran en el camino. Por lo tanto, fue la invención de las lanzas las que pudieron disuadir a los caballos, ya que podían clavarse en el suelo con las puntas de las cuchillas apuntando hacia adelante. Por lo tanto, matar al caballo antes de que pueda causar algún daño. La caballería no debería tener problemas para lidiar con la infantería terrestre, que era el único propósito de la guerra montada. Sin embargo, la tropa de 200 lobos no vaciló en su carga, con las espadas listas. Fue entonces cuando Gale lo notó, un arquero solitario en la cima de una pequeña porción elevada de tierra. Llevaba un manto marrón descolorido sobre los hombros, su cuerpo cubierto con cueros ligeros que le permitían movilidad extra para navegar. Su rostro era sencillo, cuadrado, pómulos altos y una barba áspera y desaliñada. Los vientos soplaron suavemente por las colinas, balanceando la hierba alta y los nenúfares de la llanura aluvial antes de que una sola palabra resonara en la extensión plana. Air de Naga-Oite. El viento se detuvo, la quietud repentina confundió a los hombres de caballería que cargaban, pero sus caballos eran diferentes. Relinchando, intentaron frenéticamente dispersarse en múltiples direcciones ante el desconcierto de sus jinetes, quienes los obligaron a regresar al camino, pero para entonces ya era demasiado tarde. Como la llegada de una tormenta de verano. La naturaleza llama a los suyos. Es el viento, fuerte, implacable, espeluznante, con el baile de la hierba que fluye. Era un heraldo del rápido regreso del viento. Gale no podía respirar mientras observaba cómo los 50 jinetes que había enviado desaparecían repentinamente en el aire en una tormenta de viento retorcido después de que una sola flecha se incrustara en medio de la formación de carga. Con la mente acelerada, inmediatamente ordenó al resto de la caballería que atacara al arquero solitario. Dispérsense. No se queden en grupos y lo ataquen por todos lados. Sus palabras fueron pronunciadas con un toque de pánico. Lo que acababa de ver solo podía ser una cosa, magia. Magia de verdad. ¿Estaban frente a un mago? No, negó con la cabeza. Un mago no confiaría en un solo arco. Entonces un arquero mágico. Su rostro cayó al recordar los rumores que se extendían por todo Essex. El viento veloz. No creía que pudiera haber sido cierto. No debería haber sido más que una táctica de miedo del enemigo diseñada para desmoralizar a sus hombres. Su corazón comenzó a acelerarse. Si el rumor del arquero fuera cierto, entonces tendría que informar a su padre, incluso a todo Essex, sobre sus hallazgos. Antes de que pudiera pensar más, los caballeros lobo llegaron a metros de su ordenada formación de escudos. Las flechas los arrojaron implacablemente desde los arqueros, pero no se podía ver ni un rasguño. Sin embargo, lo que fue mucho más horrible fue cuando fue testigo de la facilidad con la que sus espadas perforaban el acero. Cada vez que la hoja se encontraba con el escudo y la armadura, cortaba directamente. Incluso sus armas se redujeron a muñones con cada golpe. Las armas y armaduras de la forja de hierro. Ante el ataque del caballero lobo, la formación de escudo cayó rápidamente y los arqueros se retiraron. Gale acababa de perder a 100 hombres, y ni un solo caballero lobo había muerto. Aunque algunos se habían cansado, su armadura se tiñó de carmesí. El peso de la situación comenzó a pesar mucho sobre sus hombros. Lady Natalie, Lady Lisa, súbanse a los caballos. Gritó con urgencia. Las cosas acababan de cambiar drásticamente. En todo caso, la retirada era la mejor opción, pero tendría que asegurarse de que las hijas salieran con vida. Los números todavía estaban de su lado y, a pesar de la superioridad del equipo del caballero lobo, solo eran humanos. Cuando ya no puedan blandir sus espadas, ese sería el único momento. Pero, ya ante la inevitable derrota, los rostros de Gale y el ejército sajón cayeron en la desesperación mientras miraban hacia el cielo y su sombra inminente. Dioses, ¿nos habéis abandonado?
Como si un maldito demonio de las profundidades del infierno estuviera mirando con dagas a sus espaldas, un pájaro enorme con una envergadura de 12 pies se elevó en el cielo, sus ojos recorriendo el campo de batalla. Las plumas atadas del marrón más oscuro y las plumas más pequeñas de un tono más claro emitían un ominoso resplandor azul etéreo. Los hombres a ambos lados de las fuerzas opuestas se detuvieron y tragaron lentamente. Sus bocas se secaron, un sudor frío manaba de sus cuerpos mientras tensaban sus músculos. Con los ojos dilatados, reprimieron su instinto de correr cuando el pájaro graznó y descendió del cielo en una voluta como un rastro de niebla azul. ¿Qué clase de bestia infernal era esta? El mundo estalló en columnas de llamas azules, forradas y teñidas en los bordes de una brillante sombra de fuego carmesí. Efred había aterrizado. «Reúnanse con Lord Isauk». Barón Barueld exclamó con vigor mientras le daba un cabezazo al caballero que cruzaba espadas con él. Era el halcón del duque, no cabía duda a pesar de su tamaño. El pájaro que siempre había encontrado su lugar favorito para posarse sobre los hombros de un gran hombre. La sangre de Aston vive. Barón Barueld podía sentir la sangre rugiendo desde su interior, las llamas de la lealtad a su benefactor más reverenciado una vez más, encendiéndose desde las profundidades de su ser. En este día, con un solo juramento, decidió por el bien de ese hombre y la gratitud que sentía hacia él, que la sangre de Aston nunca más se derramaría. El cerco había funcionado y, en medio de la confusión, los comandantes enemigos no habían podido reunir a sus hombres de manera efectiva. Sin embargo, eso se debió a los esfuerzos de los caballeros lobo que se enfrentaban a una fuerza 5 veces mayor que la suya y les impedía ayudar a la fuerza principal. Ya no tenía dudas mientras cargaba con sus hombres en el centro de la marcha. Terminaría las cosas rápidamente y vería por sí mismo el descendiente del descarriado duque de Bristol. Shiro aún no había participado realmente en la lucha. Todo lo que había estado haciendo era usar un arco para protegerse de cualquier ataque fatal a los caballeros de Walfred. Palamid luchaba cerca de él, con un asta de bandera en la mano izquierda y la espada en la otra. Porque ese era el propósito previsto. Mirando desde la vista del enemigo, Palamid parecía ser el líder de la tropa, pero sus verdaderas intenciones salieron a la luz después de gritar su próxima orden. «Vamos». Palamid asintió antes de ondear la bandera y dirigir a la mitad de la tropa para que se reuniera ante el enemigo. La acción desvió la mirada del enemigo mientras Sir Hector, Kai y Sir Anders conducían un pequeño grupo hacia los arqueros enemigos. A pesar del equipo reforzado, el usuario aún podía sentir el impacto de la colisión. Peor aún era cuando el sonido resonaba dentro de sus cascos, desorientándolos. Dejando a un lado las órdenes, Shiro se volvió para mirar la mayor sorpresa del campo de batalla. Efred era capaz de distinguir a un amigo de un enemigo y quemaba sin piedad a cualquiera que se le opusiera. Sin embargo, el problema más apremiante era cómo se había vuelto tan grande. Parpadeó, viendo como 2 cabezas rubias, seguidas de una marrón, surgían de la espalda de Fred antes de caer al suelo. Lan, el chico de cabello castaño, se rió extrañamente. «Tierra. Nunca más me separaré de ti». «Yo estoy de acuerdo», los otros 2 rubios secundaron la idea. «Arturia». Y esa era Emily. El instinto casi lo hizo saltar la gran distancia hacia ellos a través del refuerzo, pero había una razón por la que no había actuado demasiado en el campo de batalla. Incluso ahora podía olerlo, la firma de otro mago. No podía mostrar imprudentemente sus habilidades, ni podía mostrar su debilidad para ayudar a los demás. Si el mago fue lo suficientemente cruel, es muy posible que use a las personas que le importan en su contra. En cambio, miró a los ojos a Efred y depositó su confianza en el pájaro que había demostrado su lealtad una y otra vez. Por ahora, permanecería oculto y continuaría recorriendo el campo de batalla en busca del misterioso mago. Según el olor, el mago no estaba estacionario, sino que se movía por el campo de batalla. ¡Qué difícil! Asintiendo por última vez a Efred, Shiro fue a ayudar a Sir Hector, que estaba luchando junto a Kai. En lugar de usar su nueva espada, Kai había optado por usar una simple reforzada. No importa cuán letal fuera la hoja de veneno, para un caballero como Kai, nunca la usaría a menos que fuera necesario. De todos modos, él y Sir Hector estaban haciendo un trabajo rápido con los arqueros y los hombres que les bloqueaban el camino.
En cuanto a Sir Anders, cada movimiento de su espada fue suficiente para lanzar a 2 hombres a una distancia de más de 12 pies, ya que el código místico de densidad imbuido dentro de la espada hizo que cambiara de extremadamente liviana a extremadamente pesada. Mirándolos abrirse camino a través de la fuerza enemiga, Shirou decidió que sería mejor continuar ayudando a la línea del frente. Muchos de los caballeros lobo ya habían comenzado a cansarse, sus golpes volaban perezosamente en el aire. De hecho, si no fuera por la nitidez de sus hojas capaces de cortar el acero, no le sorprendería que los sajones detuvieran fácilmente sus golpes. Mirando hacia la tierra elevada, asintió mientras se aseguraba de que Gerard estuviera bien contra la caballería. En todo caso, tenía que darle crédito al hombre. Era rápido e ingenioso, creando una trinchera a su alrededor usando sus flechas especiales, que luego cambió por las normales. Los caballos ni siquiera pudieron acercarse a él. Con el conocimiento de la seguridad de sus amigos, Shirou comenzó a terminar la batalla con seriedad. Flecha tras flecha se soltó de su arco, cada una golpeando y matando a un enemigo. Al ver esto, los caballeros de Walfred avanzaron, sacando fuerzas de su coraje. No lo expresaron, pero estaban agradecidos con Shirou por salvarlos de situaciones fatales. Una espada en el ojo, una hoja astillada en el cuello expuesto, todas eran circunstancias de las que el joven comandante de la tropa los había salvado. De acuerdo, no pudo salvar a todos, pero la situación era muy favorable. En primera línea con Palamid. Palamid usó el estandarte en su brazo para distanciarse del enemigo. Él no era el responsable. Ese papel recayó en Bors, el aprendiz de caballero senior de Sir Anders, que acababa de pasar su 15º verano. No le gustaba hablar mucho sobre su pasado, pero Sir Anders siempre había sido respetuoso. Bors era una cabeza más alto que él, su altura lo hacía destacar entre el resto de los caballeros, pero por eso Sir Anders le había confiado el deber de segundo al mando. Tenía una gran visión y era inteligente y perspicaz más allá de su edad. Sus juicios rápidos siempre fueron cuidadosamente instruidos con autoescrutinio, nunca pidiendo una orden que no se podía hacer. Es cierto que Palamid se puso un poco celoso de él. Si bien terminó obligado a trabajar en los campos, Bors continuó entrenando diligentemente, pero supuso que la experiencia fue esclarecedora. Porque a pesar de perder contra ese escudero rubio, porque no había forma de que un simple plebeyo pudiera poseer tal habilidad con la espada, se había dado cuenta de que ambos tenían el mismo problema. Se agachó bajo el golpe de un enemigo y apuñaló sin piedad con la hoja corta en su derecha. El ataque desgarró armaduras, carne y huesos como papel. Cada golpe que lanzó apenas encontró resistencia, algo con lo que todos los caballeros lobo podían identificarse. El Ashton fue increíble. Sabía que era un Ashton ya que Sir Anders tenía los labios muy sueltos cuando bebía su veneno preferido, pero solo él y Bors lo sabían. Más concretamente, las ramificaciones de su magia eran enormes. Con un ejército de solo 200 infantes, estaban haciendo retroceder a un escuadrón de 1000. Ni siquiera podía imaginar cómo sería luchar contra un ejército cuya armadura nunca se astillaba ni se rompía, y cuyas espadas podían atravesar cualquier otra arma de guerra. No había duda en la mente de Palamid. Después de esta batalla, pronto se correría la voz sobre el calibre de las armas que estaban usando. Tendría que ser más cauteloso al dejar su armadura y espadas desatendidas de ahora en adelante. Ladrones y bandidos aprovecharían la oportunidad si se les presentara. Bloqueó un golpe entrante con el brazo de Asta y finalmente decidió deshacerse de la cosa antes de sacar su otra espada. Además, ya había cumplido con lo que Ashton había querido de él. Fue entonces cuando se dio cuenta de que peleando cerca del pájaro brillante extrañamente familiar, estaba el hijo de Walfred. Chasqueó la lengua mientras le hacía señas a Bors sobre la situación. Con un asentimiento de confirmación a cambio, Palamid se fue a luchar junto al hijo del señor. Por muy duro que pudiera ser Lord Walfred, no quería ver al hombre afligido por la pérdida de su único hijo. Además, el hijo de Walfred seguía siendo su amigo. La presencia del hijo de Walfred lo tomó por sorpresa, pero no le impidió pensar racionalmente. Por lo tanto, arrojó al hijo de Walfred su segunda espada. Esa espada que era capaz de atravesar escudos y armaduras como si nada, sería su salvavidas en caso de que se encontrara en una situación de la que no pudiera escapar.
Empujando a un enemigo, se congeló mientras miraba al rubio que lo había derrotado hace tantos años. Dijo sorprendido. Su padre había dicho que ese individuo en particular no vendría. En lugar de hablar, Arturia apartó la hoja de un enemigo y lo desarmó antes de dudar en ir a matar. Ella había matado animales antes durante la caza, pero matar a otra persona era completamente diferente. Aún, su vacilación había permitido que el enemigo se reorientara. Golpeando de nuevo con una espada que había recogido del suelo, Arturia reaccionó por instinto y clavó su espada hacia adelante. Se congeló cuando la sangre caliente comenzó a filtrarse sobre sus manos. Idiota, Palamid hizo una mueca mientras su cuerpo se movía para proteger a un camarada. En su estado congelado, Arturia no había reaccionado lo suficientemente rápido al ataque de otro enemigo. Sonido metálico. En una colisión de acero, la hoja ofensiva se hizo añicos al hacer contacto con el yelmo de Palamid, pero a cambio, el yelmo fue cortado a la derecha de su cabeza. Largos mechones castaños y sedosos caían en ondas por su espalda. Su rostro, angelical de piel tersa y una nariz pequeña, en contraste con su mandíbula estrecha. Era leguas por encima simplemente hermoso. Fue suficiente para dejar sin aliento al enemigo temporalmente, y el tiempo suficiente antes de que el enemigo fuera completamente sofocado por la llama de Fred. Arturia miró en estado de shock a Palamid, y él simplemente le devolvió la mirada con cuidado porque en ese momento, ambos llegaron a sus propias suposiciones. Para Palamid, mientras continuaba mirando el rostro femenino de Arturia, comprobó una vez más por qué había acudido en su ayuda. Exactamente el mismo problema que sin duda ambos poseían. Porque Arturia era como él, un niño maldecido con la belleza de una mujer. Todas las manos, retírense. Gale gritó una vez más. Protejan a las hijas de Hengist con sus vidas. El campo de batalla era una pesadilla. Sus fuerzas estaban siendo sistemáticamente diezmadas y no podía esperar ayuda de los otros nobles ya que ellos dos estaban al borde de la derrota. Con la llegada del maldito pájaro, toda la moral se había perdido. Simplemente no había forma de ganar esta batalla. Miró hacia el pájaro gigante, observando cómo dos jóvenes, uno con cabello largo y castaño y el otro con cabello rubio corto, hacían un trabajo rápido con sus hombres, tratando de acabar con la bestia. Se movían demasiado hábilmente para ser simplemente cuernos verdes, y el rubio estaba derribando tropa tras tropa. Al principio, había asumido que la rubia estaba muerta en el momento en que se congeló al quitarle la vida, pero la rubia se salvó y superó su primera muerte. Sin embargo, el hecho de que ella se congeló le demostró que eran cuernos verdes. ¿Qué tipo de monstruos entrenaron los británicos? ¿Cómo podría un niño ser tan hábil a una edad tan temprana? No importaba. Rápidamente montó su caballo y partió en dirección opuesta a las hijas de Hengist. Esto era un suicidio, y él lo sabía, pero debía hacerse por el bien de las hijas. Soy el comandante de tropa Gale Tate, ven por mí si te atreves. La proclamación de Gale fue recibida con silencio antes de escuchar los gritos de batalla acercándose a su ubicación. Se estaban retirando, la mitad de sus 300 hombres restantes habían cabalgado con él mientras que los demás se quedaron atrás para distraer a los británicos de darse cuenta de que las hijas escaparon. Y había funcionado. Al perder algunos hombres y caballos en la persecución, Gale pudo escapar con la velocidad de su caballo, apenas escapando de la mira de una flecha golpeada. Gerard suspiró mientras apartaba la vista del comandante de la tropa que huía. No tenía sentido derramar más sangre porque la batalla ya estaba ganada. Además, desde la distancia, había llegado a comprender el plan de Gale Tate. Su conciencia no le permitiría golpear a un hombre tan valiente en la espalda. No cuando ya había pintado un objetivo tan grande para desviar la atención de los dos caballos que huían y que solo él podía ver al otro lado del campo de batalla. Por lo que Gale Tate sabía, el plan había funcionado completamente. Al menos eso creía, sin saber que Kai se había topado inesperadamente con las dos hijas. Y por eso Gerard solo podía compadecerse del hombre y sus esfuerzos. En este punto, Kai no sabía qué hacer. Las mujeres nobles frente a él temblaban de miedo, al darse cuenta del peligro en el que se habían encontrado. E inmediatamente pudo decir en base a sus colores que eran damas nobles de posición. El púrpura en el vestido del pequeño era un claro indicio.
Sabía lo que tenía que hacer. Como rehenes, sin duda podrían resultar muy valiosos, pero no se atrevía a hacerlo. Sabía lo que les pasaba a los rehenes detrás de puertas cerradas, y ahora más que nunca con las crecientes hostilidades en ambos lados, ¿cómo podría condenar a una chica no mayor que Arturia? Honor y caballería, era su base como caballero en la que había pasado años entrenando sutilmente a Arturia. Sería un hipócrita con sus propios ideales si los seguía. Al principio, había contemplado simplemente llevarse al mayor, pero ¿cómo sería posible que el más joven regresara a casa? Ella no lo haría. Los nobles eran fáciles de distinguir entre la gente común, y no pocos les tenían animosidad. ¿En qué tipo de situación se encontró? Frunció el ceño mientras envainaba su espada. Hoy se ha derramado suficiente sangre. Miró a los ojos a Natalie, su rostro se calentó cuando comprendió completamente lo hermosa que se veía. Ve, habló lentamente antes de girarse hacia sus camaradas que se acercaban. Aquí no hay enemigos. Llamó antes de dejar a las dos mujeres solas para escapar. Y así, la batalla había terminado con una victoria completa, los vítores resonantes de sus camaradas la señal para descansar después de un largo día de violencia. Sin embargo, para Shirou, la batalla acababa de comenzar. Finalmente lo había encontrado a él, al otro mago. En lugar de celebrar, Shirou se escabulló silenciosamente y maniobró alrededor del campo de batalla hasta su perímetro vacío más lejano. Respirando lentamente, entrecerró los ojos mientras se dirigía a las lejanas colinas donde el potente aroma de la magia continuaba filtrándose por su nariz. Allí, se encontró con un hombre encapuchado que apoyaba su espalda contra un árbol y lo miraba con curiosidad. No había ninguna duda en la mente de Shirou de que el hombre también sabía que era un mago, lo que lo llevó a sus primeras preguntas. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Preferiría no luchar contra otro mago a menos que fuera necesario, especialmente los magos de una generación anterior, ya que la fuerza de un mago disminuía generación tras generación a medida que sus misterios se perdían en el tiempo. Además, el hombre no había prestado su ayuda al ejército sajón, lo que significaba que no estaba afiliado al enemigo, o al menos que sus intereses estaban en otra parte. Por lo tanto, si hubiera atacado primero, le habría dado al otro mago un incentivo para tomar represalias contra él, y no vio ningún propósito en hacer más enemigos. El hombre se bajó del árbol y se sacudió la tierra de la capa antes de pararse con orgullo con ambas manos apoyadas en su cintura. Un momento después habló. Bueno, mi pequeño y feroz amigo mago, el hombre encapuchado hizo una reverencia antes de quitarse la capucha, que luego transformó su atuendo en una impresionante túnica blanca. Puedes llamarme el mago Nilren. Gracias por leer y gracias a mi nuevo patrocinador, Belson. Patreon.com/Parcasius. Próxima actualización. El mago entre ninjas. Capítulo 15. Adolescencia 7. El hombre frente a él vestía una túnica blanca deslumbrante alrededor de su cuerpo, y era un hombre más adecuado para el término vómito. El largo cabello plateado caía en cascada por su espalda, y su rostro era suave con mejillas ligeramente redondeadas, y un flequillo que caía justo cerca de sus ojos de color gris. ¿Todavía no estás asombrado?, preguntó Nilren, golpeando su bastón contra el suelo mientras se apoyaba en él con un brazo. Lejos de asombrarse, Shiro estaba debatiendo si llamar a esta farsa. Nilren era obviamente Merlín. No había otro mago tan renombrado en la era como él. El magus más grande que ha vivido, además de Solomon, según los relatos de Rin y sus asociados de la Torre del Reloj, el centro central de entrenamiento y ejecución de los residentes del mundo crepuscular. Incluso si nunca hubiera conocido a este hombre antes, incluso si nunca le hubiera hablado una vez, nunca podría olvidarlo. Basado en su apariencia e incluso en sus gestos, él fue quien claramente podría decirse que estuvo en la raíz de todo, en los sueños. Una conexión entre él y Saber en la Guerra del Santo Grial. Como amo y sirviente, los dos compartían un pacto capaz de transmitir los recuerdos de uno a través de los sueños. Eso depende, si crees que no sé quién eres realmente, dijo Shirou. De hecho, ya sé lo que estás pensando, pero bueno, Nilren colocó una mano en su barbilla. Digamos que hay algunos asuntos de los que no hablaré en este momento. Con un movimiento de su mano, dos grandes raíces brotaron del suelo y se convirtieron en dos pequeños tocones.
Bueno, toma asiento, instruyó Nilren. Shirou se tomó un momento para decidir un curso de acción, pero finalmente decidió que era mejor para él observar a Merlin en persona que confiar solo en los recuerdos de saber. Para él, sin embargo, una cosa estaba clara. Necesitaría la ayuda de Merlin para asegurarle a Arturia un futuro feliz, y por eso estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Incluso si albergaba una aversión hacia las acciones que Merlin tomó en los recuerdos de saber, el Merlin que tenía ante él ahora aún no había realizado esos actos. Y nunca lo hará mientras tenga algo que decir. Tentativamente, se sentó, colocando el arco que se había colgado del hombro en el suelo como muestra de su concentración. Solo había una pregunta que quería hacer, y ahora sería el mejor momento. ¿Por qué me esperaste? Es muy posible que te hayas ido. No había forma de que el mago más grande del mundo no poseyera un medio de viaje rápido. ¿No vas a preguntar por qué vine aquí? Nilren preguntó un poco sorprendido. Puedo suponer que no me lo habrías dicho de todos modos, dijo Shirou. Nos acabamos de conocer y no es razonable exigir respuestas en este momento. Ya veo, Nilren asintió con la cabeza. Supongo que mi evaluación de ti estuvo un poco equivocada. Supongo que puedo eliminar ingenuo de la evaluación. ¿Sobre qué bases estaba siendo probado? De alguna manera, Shirou decidió que preferiría no saber la respuesta. Supongo que no estarías dispuesto a compartir tu magia. Shirou negó con la cabeza. Ya no era el tonto que revelaría sus cartas incluso antes de evaluar la situación. Era algo que le había tomado a Rin incontables años para que al menos lo considerara. Eso y sonreír gratamente en compañía de los demás. Detente, respondió Nilren al instante. No sé por qué, pero ver esa sonrisa en tu rostro es bastante desagradable. Tal vez sea porque no eres una mujer. Bien, entonces, me enseñaron que es mejor sonreír en momentos como estos, dijo Shirou. Si se detiene, responderé su pregunta, pero a su vez, responda la mía. Intercambio igual. Él podría estar de acuerdo con eso. Después de todo, era lo primero que uno tendría que mencionar en un intercambio de información. Eso, o regatear con bienes materiales y favores futuros. La razón por la que te esperé es bastante simple, curiosidad. Eres una persona, que incluso yo, el mago más grande de la Tierra, no puedo ver lo que te depara el futuro. Comprensiblemente, Shirou apoyó la cabeza en su mano. Para alguien como Merlin, de quien se decía que podía prever el futuro, su llegada a la era provocaría inevitablemente un cambio en toda la línea de tiempo, pero a él no le importaba. Siempre que el resultado conduzca a uno que sea el más ideal, eso es todo por lo que podría esforzarse para trabajar. Ya que eso es todo, ahora es mi turno. Nilren miró directamente a los ojos de Shirou. ¿Cuál es tu propósito al hacerte amigo de ese niño? Si no fuera por la forma en que Nilren había notado la forma en que los dos se miraban en el campo de batalla, con curiosidad o sin ella, definitivamente no habría esperado para confrontar a Shirou. Excepto que este asunto era un asunto que no podía dejar pasar tan fácilmente sin una respuesta. Está hablando de Arturia, dedujo Shirou al instante. Por supuesto que lo haría. Los asuntos que la preocupaban a ella, con justicia preocuparían a este gran mago. Después de todo, por eso había ayudado a adquirir a la esposa del rey Uther. Después de un momento en que él no respondió, Nilren preguntó una vez más, impacientándose un poco. ¿Por qué te quedarías tan cerca de este niño? Shirou enderezó la espalda antes de responder, mirando directamente a la cara de Nilren. Puedo ver el potencial en lo que eventualmente se convertirá este niño y deseo convertirse en un pilar de apoyo, habló sin pausa. ¿Y cómo sabes eso? Nilren frunció el ceño. Me refiero a su potencial. Puedo ver el futuro, bromeó sin humor. Una pizca de sorpresa cayó sobre el rostro de Nilren. Por alguna razón, podía decir que el chico estaba mintiendo, pero otra parte de él tampoco se calmaba con el tema. ¿De verdad? Entonces, ¿qué ves en ese futuro? Shirou no habló durante un rato y, en cambio, dirigió su mirada a la bulliciosa actividad del campamento militar que celebraba su reciente victoria. Una espada en la piedra, habló en voz baja, reafirmando sus objetivos. El roce de la ropa y el golpe de un bastón fue lo único que lo alertó de que Nilren se había levantado de repente, con un brillo silencioso y calculador en sus ojos.
Después de un momento, suspiró antes de volver a sentarse. Esas palabras, debo creer que las mantendrás. El tono en el que hablaba Nilrem había cambiado repentinamente junto con su comportamiento. Ya no estaba relajado y relajado, sino que ahora todo lo que Shirou podía ver era un hombre concentrado con toda seriedad. Por supuesto, respondió de nuevo en especie. Había hecho un juramento de que haría todo lo que estuviera a mi alcance para protegerla. Aunque tu sangre está ligada a la sangre de las bestias, dijo Nilrem con gravedad. ¿Qué? Shirou no entendió lo que quería decir Nilrem. Desde el momento en que te vi en ese campo de batalla, mi sangre mezclada comenzó a llamarte. Puede que no sepas lo que todo esto significa en este momento, pero lo sabrás con el tiempo. Y cuando llegue ese momento, debes recordar lo mejor de es posible que las intenciones no siempre tengan las mejores consecuencias. Nilrem dejó a un lado su bastón y cruzó los brazos frente a él. Siempre tenlo en cuenta. Yo no entiendo. Por supuesto, él no podía entenderlo. La mitad de lo que acababa de decir no tenía ningún sentido para él, pero Nilrem parecía tener la máxima confianza en su discurso. En lugar de responder, Nilrem tomó su bastón y lo presionó ligeramente contra el Ashton Majid Crest. Una pequeña luz brilló cuando una mueca apareció en el rostro de Nilrem. Usted mismo puede ser de quien el niño debe tener cuidado, dijo. Pero aún así, ha entendido tu resolución y la voluntad de ese hombre. Se le cortó la respiración. Él, poner en peligro a Arturia. No había forma de que pudiera permitir que eso sucediera. ¿Qué quieres decir? Exigió, apartando el bastón de Nilrem y levantándose del tocón en el que estaba sentado. No puedo decírtelo, dijo Nilrem mientras él también se levantaba y sacudía su ropa. Ese es un asunto que deben resolver las bestias. Shirou se quedó en silencio, incapaz de comprender que alguna vez lastimó a Arturia. Simplemente no había posibilidad de que eso sucediera. De todos modos, murmuró Nilrem para sí mismo mientras se giraba para irse. Pero supongo que eso es lo que hace que la vida sea divertida. Así que, hasta la próxima, pequeño mago, y no olvides lo que se habló aquí hoy. Pasó un momento, luego dos, antes de que una sola palabra escapara de la boca de Shirou. Esperar. Arturia vaciló mientras observaba a Emily y al hijo de Wolfred dirigirse al campamento aliado instalado junto al campo de batalla. Por un lado, deseaba unirse a ellos y alcanzar a sus tres idiotas lo más rápido posible, pero su curiosidad se lo impedía. Tiene que estar aquí en alguna parte. Se volvió y observó a Palamid vagando por los restos del campo de batalla, con una expresión de asombro increíble. Hermoso cabello suelto, un rostro tierno e incluso un par de ojos redondos y azules, lo que hizo que Arturia llegara a una conclusión que sabía que no podía ser falsa. Tú, dijo con incertidumbre, atrayendo la atención de Palamid. Como si Palamid pudiera entender sus intenciones, una voz suave escapó de sus labios. A decir verdad, incluso ahora me cuesta creer que seamos iguales. Sí, Arturia asintió con la cabeza. No cabía duda de que Palamid era una mujer como ella. Una ligera punzada de celos floreció en su corazón al ver la mirada seria de Palamid. La palabra hermoso simplemente no era una descripción suficiente, y se sintió inadecuada al mirar tal esplendor que requería que estuviera escondido detrás de un timón. Aún así, ella expresó sus opiniones. ¿Es realmente importante el timón completo? Claro, ofrecieron más protección al cubrir toda la cara, pero como resultado se redujeron la visibilidad y el tiempo de reacción. Palamid la miró antes de fruncir el ceño. Seguramente no querrás decir que prefieres que te menosprecien por nuestra apariencia. Ella también frunció el ceño, recordando los recuerdos de los partidos entre ella y los otros jóvenes esquires en Bristol. Solo por su apariencia, un rostro femenino y un cuerpo esbelto incapaz de mostrar incluso los más mínimos indicios de grandes músculos, no significaba que fuera incapaz. Ahí es cuando les demuestras que están equivocados, dijo simplemente. Hazles ver el error de subestimar una cara bonita. Palamid asintió. De acuerdo, dijo antes de bajar la voz. Pero no encuentras esa expresión en sus rostros más que desagradable. Arturia levantó una ceja, incapaz de entender lo que quería decir Palamid. Palamid se echó el pelo hacia atrás detrás de la oreja izquierda, apretando los labios antes de hablar con desprecio.
Cuando te elogian con palabras floridas y te obsequian con regalos antes de intentar astutamente abrazarte. Nunca antes había sentido tanto miedo de mis semejantes. Lo siento, pero no estoy seguro de lo que quieres decir. Lo máximo con lo que podía identificarse era cuando Sir Hector y Kai le revolvían el pelo. Palamid no respondió y, en cambio, se arrodilló para apartar un montón de cadáveres. Sin embargo, todavía no había nada debajo de ellos. Chasqueó la lengua. Estaba seguro de que había caído aquí en alguna parte. No importa si no lo sabes. Lo entenderás tan pronto como te unas a una orden de caballeros, pero todo lo que tienes que saber es que ya estoy harto de eso. Se rió burlonamente. ¿No sabías que mis camaradas incluso refutaron nuestros votos como hermanos caballeros? Comemos juntos y dormimos juntos, pero me prohibieron la entrada a los vestuarios y en su lugar me dieron una área designada diferente para cambiarme. ¡Qué montón de mierda de caballo! Palamid habló mientras contaba más y más recuerdos previamente reprimidos. ¿En quién se creen que están pensando para sermonearme sobre preservar mi propia dignidad como si yo debería saberlo mejor? Arturia sonrió irónicamente, incapaz de expresar nada útil en este momento, pero internamente admiraba la audacia de Palamid. Para cambiar en una compañía de hombres, ahora podía ver claramente cuánto esfuerzo requeriría. Pero en su caso, no podía arriesgarse a que la descubrieran. Y es precisamente por eso que hasta el día de hoy siempre uso un casco. Palamid terminó su diatriba antes de mirar honestamente a Arturia. Por eso debo encontrar mi casco. Arturia asintió lentamente antes de preguntar lo obvio. Si es un casco, no hay muchos por ahí. Ella no se inmutó en lo más mínimo, incluso cuando Palamid enarcó una ceja. ¿Tú no entiendes? Palamid se quedó en silencio por un momento antes de suspirar. Bueno, supongo que no lo sabrías ya que no estabas aquí, pero Sir Shiro encantó el equipo mío y el de mi hermano Knight con una magia misteriosa. Incluso es solo mi casco, ya es muy valioso para mí. Si lo que decía Palamid era cierto, entonces ella podría entender su búsqueda prolongada. Su armadura y armas también estaban encantadas por Shirou, y la protección de su armadura en comparación con la plata normal era incomprensible. Para mí y para los demás caballeros, este regalo de Sir Shirou es un tesoro incomparable, dijo Palamid mientras comenzaba a recorrer el campo de batalla una vez más. ¿No viste cuántos golpes se encogieron de hombros y cuántas armas y placas de acero cortaron? No sería una sorpresa si alguien hubiera planeado robarlo. En términos de guerra, el equipo superior a menudo triunfa sobre la habilidad. Cuando se coloca una lanza en las manos de un campesino, ese campesino ahora tiene la capacidad de matar sin mucho esfuerzo. De manera similar, si dos caballeros de igual posición y habilidad peleaban, entonces realmente era una cuestión de quién poseía la espada más afilada. Incluso antes, las ventajas se mostraron a la vista del ejército contrario y del ejército aliado. Una simple tropa de a pie de 200 chocó uniformemente con una fuerza sustancialmente mayor. Sin duda, la noticia de esta batalla pronto se extendería por todo el país, y Palamid no tenía dudas de que, si se les presentaba la oportunidad, los ladrones se unirían a la refriega. Por eso Bors le había dado a él y al resto de los caballeros un agudo recordatorio de que vigilaran atentamente sus pertenencias, tanto del enemigo como del aliado. Los caballeros podían confiar el uno en el otro, pero no podían decir lo mismo de los demás individuos que servían a un señor diferente. Ah, lo encontré. Palamid habló, sus manos cavando a través de otra pila de cadáveres para revelar el casco debajo. Arturia soltó un pequeño suspiro antes de mirar en dirección al campamento en busca de 3 personas determinadas. No fue capaz de hablar con ellos en medio de la lucha, pero ahora no tenía nada que se lo impidiera. Si puedo hacer una pregunta que me ha estado molestando, comenzó Palamid mientras él y Arturia caminaban hacia el campamento. ¿Era el mismo pájaro que me atacó en nuestro duelo anterior? Sí, fue la rápida respuesta. Es demasiado grande para hacerlo, reprendió rápidamente Palamid. Crecen rápido, pero ¿por qué preguntas de repente? Palamid miró fijamente a Arturia mientras Efred caminaba tranquilamente a su lado. Se había cansado de estar rodeado de otros humanos que competían por vislumbrar su magnífico rostro. Ya habían comenzado los rumores de que era una especie de pájaro divino otorgado desde arriba para traer la victoria.
No ayudó que Efred no atacara a nadie que se le acercara, sino que simplemente se relajó entre sus plumas, contento de estar cerca de la vecindad de su amo. Sin embargo, no olvidó lo que su amo le había pedido. Oh, él es inofensivo. Solo me ha estado siguiendo mucho recientemente. Inofensivo, pensó Palamid de vuelta a todos los cadáveres quemados esparcidos por la zona de guerra. Creo que no. Pero en todo caso, nos separaremos aquí. Padre me está esperando. Arturia asintió mientras Palamid salía para entrar en una de las tiendas diseñadas para personas de alto rango en el campamento militar. Ella hizo lo mismo, pero en su lugar se dirigió en la dirección donde el estandarte de Walfred se alzaba con orgullo. Tan pronto como entraron en el campamento, la gente una vez más rodeó a Efred, sus miradas estaban asombradas y algunos incluso llegaron a inclinarse. La mayoría comenzaba a considerarlo una bestia sagrada. Más aún cuando muchos de los soldados y caballeros de su lado escucharon que el comandante Barueld había enviado una orden para unirse al glorioso pájaro. Nadie discutiría sobre las contribuciones de Efred al campo de batalla, razón por la cual se colocó una variedad de alimentos frente a él. No era un ser humano, por lo que sus méritos no podían garantizar la distribución de la tierra o una gran suma de dinero, sino que no repararían en gastos para alimentar a su poderoso benefactor. Al darse cuenta de la comida colocada frente a Efred, Arturia asintió antes de dejar a Efred para entrar al campamento de los caballeros de Walfred. Mirando cuántos otros soldados y caballeros de los otros pueblos rodeaban el campamento para echar un vistazo a la estimada tropa de caballeros, se sintió orgullosa de saber que se originaron en su ciudad natal. Desde el final de la batalla, los susurros silenciosos y las bulliciosas rondas de elogios resonaron en todo el campamento para el presunto escuadrón suicida. Con una fuerza de apenas 200, nadie esperaba que la tropa de caballeros triunfara, más aún con la noticia de la calidad superior de su equipo. Algo que sabía bastante bien desde temprana edad, ya que la mayoría de los suyos también estaban encantados con protecciones. Aún así, para los otros soldados ver una espada cortar piedra de primera mano como si nada, fue una experiencia completamente diferente. ¿Y quién más estaba demostrando la calidad superior del arma que el hijo de Walfred, que estaba usando la espada prestada de Palamid? Independientemente de la fuerza del golpe, o cuán mediocre fue ejecutado, sin falla, cortó fácilmente las hileras de piedra que algunos otros soldados les habían hecho rodar como prueba. Con cada golpe, podía ver más y más el puro asombro en los rostros de los caballeros y soldados. Incluso pudo ver a algunos nobles mezclados con la multitud susurrando discretamente entre ellos. Sin embargo, estos asuntos no le preocupaban tanto como la mata de cabello sedoso y perfecto hasta los hombros que había entrado en su visión. Ni siquiera pensó dos veces en lo que iba a hacer. Se quitó el solleret, la pieza del zapato, y lo arrojó con todas sus fuerzas a la cabellera sedosa. Aunque la sensación de barro entre los dedos de los pies era incómoda, podía lidiar con eso por ahora antes de lavarlo en el río Glein. Un grito resonante de indignación pronto siguió después de sus acciones antes de morir rápidamente cuando Kai encontró su mirada. Algunas últimas palabras. Ella habló mientras su espada naturalmente se dibujaba frente a ella. ¿Está aquí el maldito caballo? Kai preguntó, mirando de un lado a otro con cautela. No. Arturia habló confundida. Bien, Kai sonrió mientras se daba la vuelta y corría. Entonces nunca me atraparás. Por un momento, se quedó completamente sin palabras, antes de que su ira estallara repentinamente como una llama abrasadora. No eres un hombre. Ella gritó persiguiéndola. ¿Cómo podía dejarlo ir tan fácilmente? Sabía que no podía hacerle nada a Sir Héctor, pero Kai... Esa fue una historia completamente diferente. Regresa aquí. Y déjame desahogarme. Sin embargo, antes de que pudiera seguir persiguiéndolo, notó que Emilia tendía en silencio una llama, una pequeña olla colgada sobre la cabeza en la que solía cocinar. Su carrera cambió a un trote, y luego a una caminata, antes de detenerse por completo. Por alguna razón, verla cocinar y servir platos a los otros caballeros, le dio una gran sensación de insuficiencia. Como si estuviera perdiendo contra ella en algo. Quizás ella también podría intentar cocinar. Pensándolo bien, no era tan fácil como echarle un puñado de grasa a la comida para que supiera mejor.
Recordó distantemente a Shiro hablando sobre cómo mejoraba enormemente el sabor de la comida. ¿En qué estás pensando, muchacho? Una mano encontró su camino para agitar el cabello de Arturia. Aunque creo que es demasiado tarde para decir esto, pero no deberías haber venido aquí y en su lugar, deberías haber esperado pacientemente al cuidado del señor David. Arturia giró su mirada para mirar con reproche a Sir Hector. No puedo hacer eso, dijo con determinación. ¿Cómo puedo permanecer a salvo cuando todos los demás están peleando? Tú, Kai, Shiro, ¿cómo es posible que me hayan dejado? Sir Hector frunció el ceño antes de arrodillarse para igualar el nivel de los ojos de Arturia. Porque hay algunas cosas que vale la pena proteger, habló con seriedad. Cosas que posiblemente no podrías soportar perder incluso si eso significara renunciar a tu vida. Ella no podía entender. Si había cosas que Sir Hector no podía soportar perder, ¿no era esa una razón más por la que ella debería estar allí para ayudarlo? Dos cabezas siempre piensan mejor que una, y dos personas seguramente siempre tendrían ventaja. Sé que no lo entiendes ahora, dijo Sir Hector mientras le palmeaba los hombros. Pero lo entenderás una vez que encuentres a la persona más preciada para ti. Arturia asintió al notar que otro hombre se les acercaba. Lo siento si estoy interrumpiendo, el otro hombre asintió cortésmente con la cabeza a Sir Hector. Mi nombre es Lord Baruel. ¿Es usted el líder actual de este regimiento? Preguntó directamente, mirando alrededor a Sir Anders y algunos de los otros caballeros, haciendo alarde de su nuevo equipo, suspiró antes de hacerse cargo. Sí, dijo con pesar. Sir Anders debería haber sido quien manejara la situación como líder de los caballeros de Walfred, pero pareció presumir de sus habilidades. Sin embargo, ninguno estaba más calificado que él en ese momento para tomar el mando de la situación. ¿Qué es lo que necesita Lord Baruel? Lord Baruel pareció detenerse mientras sus ojos escaneaban el campo militar abierto. ¿Dónde está el joven comandante de la tropa? Deseo hablar con él sobre ciertos asuntos antes de que el día se vuelva demasiado viejo. ¿Comandante de tropa joven? Arturia escuchó en silencio desde un lado, observando cómo Sir Hector fruncía el ceño. La verdad sea dicha, comenzó Sir Hector mientras dejaba escapar un suspiro. No lo he visto desde el final de la batalla. Lord Baruel reveló una expresión preocupada, antes de ocultarla rápidamente. El campamento de mi tropa está frente al suyo. Le agradecería que me avisara cuando haya llegado el joven comandante de la tropa, o al menos le notifique de mi visita para arreglar un mejor horario. El sol se está poniendo y no lo hará. Pasará mucho tiempo antes de que finalmente podamos comenzar a contrarrestar esta invasión sajona. Terminada su pieza, Arturia observó cómo Lord Baruel caminaba lentamente hacia Fred, como si no pudiera creer lo que veía. Al instante, notó cómo la mirada de Fred también se enfocaba. No podía entender lo que estaba pasando, pero estaba segura de que los dos debían haber tenido algún tipo de historia entre ellos. Pero el quid de la cuestión era que Lord Baruel había mencionado un factor importante. ¿Dónde estaba Shiro? Ella había esperado que él estuviera dentro del campamento al igual que todos los demás, pero al contrario de sus expectativas, él no estaba aquí. Señor Hector, ¿dónde cree que está Shiro? Ella preguntó. No lo sé, niño. No recuerdo haberlo visto nunca durante las celebraciones. Sir Hector se rascó la cabeza distraídamente. Estaba más enfocado en disuadir a algunos de los nuevos reclutas, de perseguir al enemigo y desperdiciar su energía. Sin embargo, estamos hablando de ese joven. Probablemente esté bien. Arturia frunció el ceño. Ahora tengo una pregunta que me ha estado molestando, dijo Sir Hector. ¿Por qué Kai está corriendo tan lejos? Sir Hector puso una mirada preocupada mientras miraba la espalda distante de Kai, haciéndose más y más pequeña hacia el horizonte. Seguramente sabe que pronto oscurecerá y que no debería alejarse demasiado. O, será mejor que esté lejos. Arturia sonrió agradablemente. No sé ni la mitad de lo que pasa por su cabeza a veces, estuvo de acuerdo. Aún así, al desviar su atención de Kai, decidió que sería mejor buscar a Shiro. Por la misma razón, Sir Hector acaba de dar, no sería seguro para Shiro estar solo una vez que cayera la noche. Tras despedirse rápidamente de Sir Hector, recogió el equivalente a un zapato y se lo puso, cansada de la humedad bajo sus pies.
Luego partió rápidamente en busca de su descarriado amigo, agradecida de que él y su familia estuvieran a salvo. Los sonidos de celebración resonaron en todo el campamento. Ya habían pasado varias horas desde el final de la batalla, y todavía no había señales de detenerse. Probablemente fue porque las probabilidades de ganar la batalla ya eran precariamente bajas, solo para que ocurriera un milagro y les permitiera superar la situación. Por supuesto, fue una celebración. Mientras corría por los campamentos de todos los demás caballeros y soldados de otros nobles, vio a Gerard sentado solo bebiendo de un barril de alcohol. Su nariz se arrugó cuando se acercó, lo que la llevó a alejarse. «Oye, pequeño enano, espera un poco», la voz de Gerard hizo que se detuviera en sus pasos. «Dos cosas», dijo Gerard mientras hipaba y rápidamente comenzaba a reír. Arturia ya sentía como si estuviera perdiendo el tiempo. Mirando al cielo, pronto llegaría la noche. «Uno», dijo Gerard mientras levantaba un dedo. «Dile al pequeño rojo que me debe un trago». Tomó otro trago y lo bebió de un trago. Arturia estaba debatiendo internamente simplemente irse a menos que de alguna manera la obligaran a beber con este hombre. En cuyo caso, sabía que Gerard tendría que estar atento a la ira de Sir Hector. Diablos, incluso Kai, el hombre adulto que es, todavía es obligado por Sir Hector a vigilar cuánto bebe. 2. Gerard levantó dos dedos antes de volverse solemne de repente. «Dile que le dije gracias». El repentino cambio de tono hizo que ella cayera con la guardia baja por un momento, pero asintió a su pedido. No estaba segura de por qué el hombre le estaba agradeciendo a Shirou, pero estaba segura de que era algo que solo Shirou podría haber hecho. «Cuídate, mocoso». Gerard habló cuando Arturia se fue. Sin embargo, no importaba cuánto buscara dentro del campamento, no había señales de su amiga. De repente, una sensación de temor brotó de su interior. ¿Cuántas horas habían pasado desde el final de la batalla, y todavía tenía que aparecer? ¿Podría haber pasado algo? Claramente podía imaginárselo. Incluso en su infancia, todavía podía recordar claramente lo imprudente que se estaba enfrentando él solo contra una bestia. Si algo hubiera sucedido, claramente, habría cargado imprudentemente. Después de unos minutos más de buscar entre los numerosos rostros dentro del campamento, estaba empezando a acercarse al final de su ingenio. Sin embargo, era el anochecer cuando sus ojos finalmente vieron una figura en la distancia, caminando distraídamente cerca de los límites del campamento. Shiro no estaba pensando con claridad y lo sabía. Caminando sin rumbo bajo la luz de la luna, miró sus propias manos y se preguntó qué tenían ellas que lo hacían agarrar constantemente sus espadas y continuar luchando. ¿Cuál era su propósito aparte del amor por estar al lado de Arturias? Ese era el verdadero motivo detrás de la serie de preguntas que Merlín le había hecho después de haber logrado que el hombre se quedara un poco más. Él, que siguió un ideal que nunca podría alcanzarse, y ella, que representó un ideal más allá de cualquier capacidad mortal. Las cosas que los habían unido y fortalecido sus lazos, fundamentalmente no eran lo mismo. Todavía no era la mujer que él conocía, orgullosa, majestuosa, honrada, y es muy posible que ni siquiera se convirtiera en la misma persona. Sin embargo, aún así, ella era su motivación. ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Qué esperaba lograr? Incluso ahora, cuando pensaba claramente en los sutiles matices de las preguntas de Merlín, no podía encontrar una respuesta clara. La planificación y la precaución eran secundarias para alguien como él, que hace todo lo posible para salvar a los demás que tiene delante. Entonces, ¿dónde dejó esos sus objetivos? Sacudió la cabeza con tristeza. Solo había una meta en la que podía poner todo de su parte para levantarse todas las mañanas y entrenar. Ya sea para mejorar su comprensión, tácticas o incluso para cerrar su corazón, para acabar con los enemigos frente a él, podría levantarse a la mañana siguiente sabiendo que lo había hecho para mantenerla a salvo. «Shiro, ¿dónde diablos has estado?». Una voz lo sacó de sus cavilaciones. Arturia se acercó, con una sonrisa en su rostro en la que ni siquiera él podía confiar completamente a pesar de su gran fe en ella. Entonces, cuando llegó el golpe en el estómago que lo hizo doblarse, ni siquiera pensó en esquivarlo. Él sabía que ella podría hacerlo mucho peor basado en la experiencia de su yo futuro.
terminó teniendo mucho más que un simple moretón innecesario cada vez que terminaban sus combates. Bueno, hola a ti también, mordió una respuesta. Hola, cazador, o debería llamarte traidor. Un brillo apareció en sus ojos, que lo hizo hábilmente seguro de que había estado esperando incontables días por este momento. ¿Cómo es posible que te hayas ido sin decírmelo? Ella exigió sin gracia. Su frustración previa por no poder encontrarlo se unía a su ira por su repentina partida. Bueno, obviamente, fue T. Sus siguientes palabras murieron en su garganta cuando notó las heridas sobre los brazos de Arturia. Solo algunos cortes y moretones que tuve en el campo de batalla, habló apresuradamente. Fue mi culpa que perdí mis brazales cuando Efred cayó del cielo. Algunas de las heridas que subían por sus brazos aún estaban rojas, otras sangraban después de cualquier movimiento exagerado. Mirándola incluso ahora, podía decir que estaba haciendo todo lo posible para no estremecerse cuando sus propias acciones rasgaron una costra. Pero, ¿y si tú mismo fueras de quien ella debería tener cuidado? La mejor de las intenciones puede no tener siempre las mejores consecuencias. Apretó los puños. Ella había venido aquí por él, Sir Hector y Kai, de eso no tenía ninguna duda. Sin embargo, no era eso lo mismo que ponerla en peligro. Todo lo que había querido hacer era protegerla, y ahora aquí estaba ella, herida y poniendo una fachada para distraerlo de la incomodidad evidente en los espasmos diminutos de su cuerpo. «Shirou», llamó, rompiendo el silencio entre ellos. «¿Estás bien?». No respondió de inmediato y, en cambio, una vez más miró sus propias manos. Las manos que estaban destinadas a proteger y mantener cerca a esos preciosos estaban temblando. No quería fallar, no quería perderla. «No es nada», dijo bruscamente. Ella levantó una ceja en respuesta, pero no prosiguió con el asunto. En cambio, habló de sus logros. «¿Me viste hoy? Debo haber derrotado al menos a otros 10». Él asintió. «Eso es bueno», dijo con desdén, todavía pensando en las palabras que Merlín le había impartido. Arturia frunció el ceño e inmediatamente se colocó frente a Shirou. «Está bien, escúpelo», dijo con severidad. «Sé que hay algo que te molesta. Estás actuando como Kai desde que se quedó con el título de Foulen». Subconscientemente, los ojos de Shirou una vez más se dirigieron a las heridas de Arturia. «¿Esta?», preguntó ella, notando la dirección de su mirada. «Estos no son nada de qué preocuparse. Cuando tú mismo eres el que le hace daño. Ese no es el punto», habló agitado. «Entonces, ¿qué es?». Ella desafió. Las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera detenerlas. «No deberías haber venido aquí». Las palabras fueron silenciosas, como dagas que se deslizaron silenciosamente debajo de su armadura y la atravesaron directamente. El significado de esas palabras no podría entenderse mejor. Su boca se abrió y se cerró, incapaz de realizar una respuesta. Finalmente, se quedó allí parada, con los labios temblando, antes de fruncirlos, desviar la mirada y comenzar a caminar. «No, yo, espera». La llamó, agarrándola por el brazo. «Suéltame». Ella gritó, frunciendo el ceño. «No soy alguien a quien proteger». Ella trató de apartar su brazo, pero él persistió, sintiendo los callos de sus manos, cuando ella los usó para finalmente arrancarse los suyos. ¿Cuánto trabajo puso ella en su espada? ¿Cuántas horas de dedicación? Las manos que sintió le revelaron todo. Esfuerzo, conducir, motivación, y la desesperación de querer alcanzar a los demás. Ella lo miró fijamente, y él a ella, sin decir una palabra. ¿Quién era él para decidir sus acciones? ¿Cómo podría su razonamiento ser influenciado por las palabras de un extraño que acababa de conocer? Incluso si lo dicho era correcto. Incluso si es muy posible que sea él quien la ponga en peligro. Aún así, ¿no era él el mismo? Las palabras que recordaba de ese entonces resurgieron en su mente. En las sencillas calles de su ciudad natal donde su vida estaba inexplicablemente ligada a las acciones de un rey idealista, ¿cuál era la diferencia entre ella y el chico que cargaría de cabeza para luchar al lado del rey? En verdad, ahora era evidente. Sus manos la sostuvieron cerca, la suave calidez de su aliento recorriendo su cuello. Arturia, pronunció su nombre en voz baja, incapaz de decir nada más.
La suave inflexión de su voz lo sorprendió incluso a él. Ella se echó hacia atrás, empujándolo, la distancia entre ellos era de menos de un pie, pero aún así él no la dejó ir. Porque esa seriedad en sus ojos una vez fue reflejada por la de él. Un deseo incapaz de ser puesto en palabras, pero cuyo significado no podría malinterpretarse. Los dos se miraron cara a cara en la penumbra de la luz de la luna. Los poetas y los bardos a menudo hablaban de los problemas que se gestan desde lo más profundo, pero ahora más que nunca, él los entendía. Los problemas del bien y del mal. Los misterios de mirar a través de las propias emociones. Al final, siempre había habido una sola respuesta, una decisión. Mi espada es tu espada, y tu espada es la mía. Su frente se encontró con la de ella y sus labios se movieron para pronunciar las palabras que debería haber pronunciado desde el principio. ¿Pelearías conmigo? La expresión más simple de las propias creencias. Él la sintió estremecerse, su respiración entrecortada cuando pronunció la misma frase una vez más. Un solo mensaje a transmitir. Un solo corazón sintió que el deseo florecía repentinamente en las profundidades de su propia virtud. ¿Pelearías conmigo? Más fuerte ahora, más seguro, tragó mientras la piel de gallina le recorría los brazos. Él la abrazó con más fuerza, el agarre que tenía sobre sus hombros coincidía con el agarre que ella tenía sobre los suyos. Nunca se trató de estar protegido, ni de lo fuerte que uno podía ser. Cuando dos personas caminan por el mismo camino y experimentan las mismas sensaciones, ¿no sería mejor experimentarlas juntas? Hombro con hombro, con la mirada puesta con fervor en la llegada del sol de la mañana, una luz brillará e iluminará el camino. Juntos. Una suave brisa sopló en el tenue silencio. Lentamente, claramente, para no tener otro significado, resonó una voz tranquila. Sí. Las expresiones más simples a menudo transmiten los significados más profundos. Él se quedó allí observándola mientras se separaban el uno del otro, cautivado por la inocencia de una tierna sonrisa. Gracias por leer y gracias a mi nuevo patrocinador, Mateu Raile. Patreon.com/Parcasius. Próxima actualización. Unsman of Red.